Suma Teológica, parte tercera, cuestión 19. Sobre la unidad de operación en Cristo. Corresponde a continuación tratar de la unidad de operación en Cristo, y sobre esto se plantean 4 preguntas. ¿Hay en Cristo una sola operación divina y humana, o hay en Él varias operaciones? La naturaleza humana de Cristo tuvo varias operaciones. ¿Mereció Cristo algo para sí mismo con su operación humana? Con tal operación, ¿mereció algo para nosotros? Artículo 1. ¿Hay en Cristo una sola operación divina y humana? Lat. Objeciones por las que parece que en Cristo hay una sola operación divina y humana. 1. Dice Dionisio en el C. Todo div. Nom. La acción misericordiosa de Dios sobre nosotros se distingue porque, como nosotros, y a partir de nosotros, el Verbo, superior a cualquier sustancia, se humanó íntegra y verdaderamente, y obró y sufrió todo lo que convenía a su operación humana y divina. En el texto citado solo menciona una operación humana y divina a la vez, llamada en griego teándrica, es decir, divino-humana. Parece, por tanto, que en Cristo existe una sola operación compuesta, tua. La causa principal y la instrumental tienen una sola operación, pero, en Cristo, la naturaleza humana fue instrumento de la divina, como antes hemos dicho. Kiosis tosa, sistark, kuto q, seta, una tre, q, otua, on ad one, q, desoitua, uno ad dos. Luego, en Cristo, la naturaleza humana y la divina tienen la misma operación, tra. Por existir en Cristo dos naturalezas en una sola hipóstasis o persona, es necesario que lo perteneciente a la hipóstasis o persona sea lo mismo y único. Ahora bien, la operación pertenece a la hipóstasis o persona, pues solamente obra el supuesto subsistente, por lo que también, según el filósofo, las acciones son propias de los seres particulares. Luego, en Cristo, la divinidad y la humanidad tienen una sola y misma operación, for, lo mismo que es propio de la hipóstasis el existir, así lo es también el obrar. Pero, como antes hemos dicho, aquí 2. En Cristo hay un solo ser por haber en él una sola hipóstasis. Luego, en virtud de esa unidad de hipóstasis, hay también una sola operación en Cristo, quinto. Donde hay una sola obra, allí hay una sola operación, pero la divinidad y la humanidad tenían una sola obra, como lo fue la curación de un leproso o la resurrección de un muerto. Cf. MT 8-3, 9 and 25, LC 7-14, 15, JN 11-43-44. Luego parece que, en Cristo, la operación de la divinidad y la de la humanidad fue una sola. Contra esto, está lo que escribe Ambrosio en el libro segundo Ad Gratianum Imperatorem. ¿De qué modo puede pertenecer a facultades distintas una misma operación? ¿Acaso el inferior puede obrar lo mismo que el superior? ¿O es que puede haber una sola operación cuando la sustancia es distinta? Respondo, como antes se recordó, Quies, 1. Los herejes que atribuyeron a Cristo una sola voluntad, también pusieron en él una sola operación, y para que se entienda mejor lo equivocado de su opinión, hay que tener en cuenta que, cuando se trata de varios agentes ordenadamente dispuestos, el inferior es movido por el superior. Así, en el hombre, el cuerpo es movido por el alma, y las potencias inferiores por la razón. Así pues, las acciones y movimientos del principio inferior son más bien efectos que operaciones, porque la operación propiamente dicha es la que pertenece al principio supremo. Por ejemplo, si nos fijamos en el hombre, el andar, que es propio de los pies, y el palpar, que es propio de las manos, son efectos de la operación del alma, que en un caso actúa por medio de los pies y en el otro por medio de las manos, y
Por ser una misma, el alma que obra en ambos casos, la operación es una e indistinta de parte de la gente, que es primer principio impulsor. En cambio, existe diferencia si se atiende a los efectos producidos, así como en el hombre sano el cuerpo es movido por el alma y el apetito sensitivo por el racional. Así en el Señor Jesucristo, la naturaleza humana era movida y dirigida por la divina, y por eso los herejes defendían que, por parte de la divinidad operante, la operación es única e indistinta, siendo, sin embargo, diversas las obras. Es a saber, en cuanto que la divinidad de Cristo realizaba directamente algunas cosas, como sustentar todas las cosas con su palabra poderosa, Heb 1:3, mientras que otras las hacía por medio de su naturaleza humana. Por ejemplo, caminar corporalmente, por lo que el Concilio Sexto recoge las palabras del hereje Severo, que decía: las obras hechas y operadas por un único Cristo se diferencian en gran manera. Unas son predicables de Dios, otras son humanas. Por ejemplo, caminar corporalmente sobre la tierra es algo ciertamente humano, pero devolver el paso a unas piernas atacadas por la enfermedad y hacer que caminen los totalmente impedidos es algo que conviene a Dios. Pero un único ser, el Verbo encarnado, realizaba ambas cosas, sin que esto sea propio de una naturaleza, y esto pertenezca a la otra. Y tampoco concluiremos que, por haber en Cristo distintas obras, hay en él diversas naturalezas o formas, operantes, pero en esto se engañaban, porque la acción de todo ser movido por otro es doble. Una, la que procede de su propia forma; otra, la que recibe del que lo mueve. Así, la operación propia del hacha es la de cortar. En cambio, la que le compete en cuanto movida por el artesano es la de hacer un banco. Por consiguiente, la operación de un ser de acuerdo con su forma es propia del mismo, y sólo pertenece al agente motor en cuanto se sirve de un instrumento de esta clase para realizar su propia operación. Así, el calentar es una operación propia del fuego, y sólo pertenece al herrero en cuanto que éste se sirve del fuego para calentar el hierro, pero la operación que solamente pertenece al instrumento en cuanto movido por otro, no es una operación distinta de la operación del agente que lo mueve. De este modo, el hacer un banco no es una obra del hacha, distinta de la obra del artesano, y por tanto, siempre que el motor y el móvil tienen formas o fuerzas operativas distintas, es necesario que la operación propia del motor sea distinta de la operación propia del móvil, por más que el móvil participe de la operación del motor, y así ambos actúen intercomunicados. Así pues, en Cristo, la naturaleza humana tiene una forma y una virtud operativa propias, y lo mismo sucede con la naturaleza divina, de ahí que, también, la naturaleza humana tenga una operación propia distinta de la operación divina, y viceversa. Y, sin embargo, la naturaleza divina se sirve de la operación de la naturaleza humana, como de la operación de un instrumento suyo, y, del mismo modo, la naturaleza humana participa de la operación de la naturaleza divina, lo mismo que el instrumento participa de la operación del agente principal. Y esto es lo que dice el Papa León en su carta A de Flavianum. Una y otra forma, esto es, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana de Cristo, realiza lo que le es propio, con la participación de la otra, a saber, el Verbo hace lo que es del Verbo, y la carne ejecuta lo que es de la carne. En caso de que en Cristo la operación de la divinidad y la de la humanidad fuese una sola, habría que decir, o que la naturaleza humana no tiene la forma y la potencia propias, cosa que es imposible afirmar de su naturaleza divina, de lo que se seguiría que en Cristo solamente existe la operación divina, o que en Cristo solo hay una potencia compuesta de la divina y de la humana. Ambos supuestos son inadmisibles,
pues en el primer caso, resultaría que la naturaleza humana de Cristo era imperfecta, y, en el segundo, pondríamos en él una confusión de naturalezas. Y por eso el Concilio Sexto condena con razón este parecer, declarando: celebramos en el mismo Señor Jesucristo, verdadero Dios nuestro, dos operaciones naturales indivisas, inconvertibles, sin confusión, inseparables, esto es, la operación divina y la operación humana. A las objeciones. 1. Dionisio pone en Cristo una operación teándrica, esto es, divino viril o divino humana, no en virtud de una confusión de operaciones o potencias de ambas naturalezas, sino porque su operación divina se sirve de su operación humana, y ésta participa del poder de su operación divina, por lo que, como escribe él mismo en una carta, Cristo realizaba de modo sobrehumano las cosas que son propias del hombre, como lo demuestra la Virgen al concebir sobrenaturalmente, y el agua sosteniendo el peso de los pies terrenos que la hollaban. Es evidente, en efecto, que el ser concebido es algo propio de la naturaleza humana, lo mismo que lo es el caminar, pero ambas cosas se dieron en Cristo de modo sobrenatural, y de igual modo, Cristo realizaba humanamente las cosas divinas, como cuando curó al leproso tocándolo. Mt 8:3. Por eso añade en la misma carta: pero, una vez que Dios se hizo hombre, actuaba con una operación nueva divina y humana, que distinguía en Cristo dos operaciones, una propia de la naturaleza divina y otra propia de la humana. Es evidente por lo que dice en el C. 2 del Dedif. No. Al afirmar que el Padre y el Espíritu Santo no participan en modo alguno de las cosas atinentes a su operación humana, a no ser que nos fijemos en su voluntad benignísima y misericordiosa, esto es, en cuanto que el Padre y el Espíritu Santo, por su misericordia, quisieron que Cristo obrase y padeciese lo que pertenece a la naturaleza humana, pero añade: hecho hombre, también realizó toda obra divina, sublime e inefable, porque, inconmutable, seguía siendo Dios y Verbo de Dios. Así pues, resulta claro que una es su operación humana, de la que el Padre y el Espíritu Santo no participan, a no ser bajo el aspecto de la aceptación de su misericordia, y otra es su operación en cuanto Verbo de Dios, de la que participan el Padre y el Espíritu Santo. 2. Una cosa se llama instrumento, porque es movida por un agente principal. Sin embargo, esa misma cosa puede tener, además, su propia operación derivada de su forma, como antes hemos dicho a propósito del fuego, en la sol. Así pues, la acción del instrumento, en cuanto tal, no es distinta de la acción del agente principal, pero, en cuanto es tal cosa, puede tener otra operación. Por consiguiente, la operación de la naturaleza humana de Cristo, en cuanto es instrumento de la divinidad, no difiere de la operación de la divinidad, pues la salvación que nos procura la humanidad de Cristo no es distinta de la que nos proporciona su divinidad. No obstante, la naturaleza humana de Cristo, en cuanto es una naturaleza, posee una operación propia, aparte de la divina, como queda dicho, en la sol. Otra. El obrar es propio de la hipóstasis subsistente, pero de acuerdo con su forma y naturaleza, en virtud de la cual recibe su propia especie la operación, y por eso, a diversas formas o naturalezas corresponden diversas especies de operaciones. Pero de la unidad de hipóstasis proviene la unidad numérica de la operación específica. Así el fuego tiene dos operaciones específicamente distintas, a saber, iluminar y calentar, de acuerdo con la diferencia que hay entre la luz y el calor. Y, sin embargo, la iluminación del fuego, cuando está iluminando, es numéricamente una, y, del mismo modo, es necesario que haya en Cristo dos operaciones específicamente distintas
de acuerdo con sus dos naturalezas, pero, en Cristo, cada una de esas operaciones, una vez realizada, es numéricamente una, como es único el caminar y es única la curación. Foro. El existir y el obrar provienen de la persona y de la naturaleza, pero de modo diferente. El existir pertenece a la misma constitución de la persona y, bajo este aspecto, tiene razón de término. Y por eso la unidad de la persona requiere la unidad de un mismo existir completo y personal, pero la operación es un efecto de la persona a través de una forma o naturaleza, de ahí que la pluralidad de las operaciones no daña a la unidad de la persona. Quinto, en Cristo, la obra propia de su operación divina es distinta de la obra propia de su operación humana. Así, es obra propia de la operación divina la curación del leproso, mientras que la obra propia de la naturaleza humana es el contacto con el enfermo. No obstante, ambas operaciones concurren en una misma obra, dado que ambas naturalezas actúan comunitariamente, como hemos expuesto. En la solo. Artículo 2. Hay en Cristo varias operaciones humanas. Lat. Objeciones por las que parece que en Cristo hay varias operaciones humanas. Juan. Cristo, en cuanto hombre, tiene de común con las plantas la naturaleza vegetativa, con los animales la naturaleza sensitiva y con los ángeles la naturaleza intelectual, como todos los demás hombres, pero la operación de la planta, en cuanto tal, es distinta de la operación del animal en cuanto animal. Luego Cristo, en cuanto hombre, tiene diversas operaciones. Tuo. Las potencias y los hábitos se distinguen por sus actos, pero en el alma de Cristo existieron diversas potencias y distintos hábitos, luego también diversas operaciones. Tra. Los instrumentos deben guardar proporción con las operaciones. Ahora bien, el cuerpo humano tiene diversos miembros, de acuerdo con la forma de cada uno de ellos. Luego aquellos son conformes con las diversas operaciones, y por tanto, en la naturaleza humana de Cristo hubo diversas operaciones. Contra esto, está lo que dice el Damasceno en el libro tercero. La operación sigue a la naturaleza. Ahora bien, en Cristo solo hay una naturaleza humana. Luego en Cristo solamente hubo una operación humana. Respondo. Por ser la razón lo que especifica al hombre, se llama operación absolutamente humana, la que procede de la razón a través de la voluntad, que es el apetito racional. Si se da en el hombre una operación que no procede de la razón y de la voluntad, no es una operación absolutamente humana, sino que conviene al hombre en virtud de alguna parte de su naturaleza humana, a veces por su misma naturaleza de criatura corporal, como el ser arrastrado hacia abajo; otras, en virtud de su alma vegetativa, como alimentarse y crecer; otras, por su naturaleza sensitiva, como ver y oír, imaginar y recordar, desear ardientemente e irritarse. Entre tales operaciones hay diferencia. En efecto, las operaciones del alma sensitiva obedecen de algún modo a la razón, y por eso, en cierta medida, son racionales y humanas, como es evidente por lo que dice el filósofo en el Win Ethic. En cambio, las operaciones que dimanan del alma vegetativa, o incluso de la naturaleza corporal, no están sujetas a la razón, por lo que no son racionales en modo alguno, ni absolutamente humanas, sino sólo por pertenecer a una parte de la naturaleza humana. Pero hemos dicho antes, a 1, que, cuando un agente inferior obra mediante su propia forma, entonces su operación es distinta de la operación del agente superior. En cambio, cuando el agente inferior solo obra impulsado por el agente superior, entonces la operación de ambos agentes es la misma. Así pues, en todo hombre sano la operación corporal y la de su alma vegetativa son distintas de la operación de la voluntad, que es la propiamente humana, y lo mismo acontece con la operación del alma sensitiva en cuanto no es movida por la razón.
mas cuando es movida por la razón, la operación de la parte sensitiva y de la parte racional es una misma, pero la operación del alma racional es una si nos fijamos en el principio de la operación, que es la razón o la voluntad, pero se diversifica por motivo de los distintos objetos en que recae. Tal diversidad fue llamada por algunos diversidad de obras realizadas, más que diversidad de operaciones, porque pensaron que la unidad de operación proviene sólo del principio operativo y, en este sentido, se plantea ahora el problema de la unidad o de la pluralidad de operaciones en Cristo. Así pues, en cualquier hombre normal hay una sola operación propiamente humana. Sin embargo, aparte de esta, en el hombre sano existen otras operaciones que no son propiamente humanas. Como queda dicho, pero en Jesucristo, hombre, no había movimiento alguno de la parte sensitiva que no estuviese dirigido por la razón. Hasta las mismas operaciones naturales y corporales estaban sujetas, en cierta medida, a su voluntad, en cuanto él quería que su carne obrase y padeciese lo que es propio de la misma, como antes hemos dicho, qui te soy tua 5. Y por tanto, en Cristo hay una sola operación con mayor motivo que en cualquier otro hombre. A las objeciones. 1. Las operaciones de la parte sensitiva y vegetativa no son propiamente humanas, como se ha dicho en la solo. Y sin embargo, en Cristo tales operaciones fueron más humanas que en los otros hombres. 2. Las potencias y los hábitos se diversifican por relación a sus objetos. Y por eso la diversidad de operaciones, en este sentido, se debe tanto a la diversidad de potencias y de hábitos cuanto a la diversidad de objetos. Pero no tratamos de excluir de la humanidad de Cristo tal diversidad, como tampoco excluimos la proveniente de otras razones. Solamente rechazamos la que se refiere al primer principio activo, como hemos dicho, en la sol. Da contestada con lo anterior. Artículo 3. ¿La acción humana de Cristo pudo ser meritoria para él? Lat. Objeciones por las que parece que la acción humana de Cristo no pudo ser meritoria para él. 1. Cristo, antes de su muerte, fue bienaventurado, como lo es también ahora, pero el bienaventurado no puede merecer, porque la caridad pertenece al premio de la bienaventuranza, y de acuerdo con aquella surge el gozo. Por eso no parece que sea principio de mérito. Al ser distintos el mérito y el premio, luego Cristo, antes de su pasión, no merecía, lo mismo que tampoco ahora merece. Nadie merece lo que se le debe, pero a Cristo, al ser Hijo de Dios por naturaleza, se le debe la herencia eterna, que los demás hombres merecen por medio de sus buenas obras. Luego Cristo no pudo merecer nada para sí, ya que fue Hijo de Dios desde el principio. Cualquiera que posee lo principal no merece propiamente lo que de ello se deriva, pero Cristo tuvo la gloria del alma, de la que normalmente procede la gloria del cuerpo, como dice Agustín en la Ep. Adiós C18. Aunque en Cristo, por una disposición divina, la gloria del alma no redundó en su cuerpo. Luego Cristo no mereció la gloria del cuerpo. La manifestación de la excelencia de Cristo no es un bien para Él mismo, sino para los que le conocen. Por eso se promete a quienes le aman que se les manifestará. Según palabras de J.N. 14:21. Si alguno me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Luego Cristo no mereció la manifestación de su grandeza. Contra esto está lo que dice el apóstol en Filipenses 2:8-9. Se hizo obediente hasta la muerte. Por eso también Dios le exaltó. Luego, obedeciendo, mereció su propia exaltación, y de este modo mereció algo para sí. Respondo. Poseer un bien por el propio esfuerzo es más noble que conseguirlo por medio de otro, pues la causa que actúa por sí misma es siempre mejor que la que obra por la virtud de otro, como se dice en el libro Eight of His. Ahora bien,
Se dice que alguien posee una cosa por sí mismo cuando, de algún modo, es causa de la misma. La primera causa por excelencia de todos nuestros bienes es Dios, y, en este sentido, ninguna criatura posee un bien propio por sí misma, de acuerdo con lo que se dice en Pinacor 4,7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Sin embargo, de manera secundaria, ¿puede uno ser para sí mismo causa de tener algún bien? Esto es, en cuanto que coopera con Dios en el mismo, y así el que posee algo por su propio mérito, lo tiene, en cierto modo, por sí mismo, de ahí que se posea de modo más excelente lo que se tiene por mérito que lo que se posee sin mérito. Ahora bien, siendo preciso atribuir a Cristo toda perfección y toda nobleza, es natural que Él poseyese por mérito lo que tienen los demás por ese procedimiento, a no ser que se trate de algo cuya carencia daña la dignidad y la perfección de Cristo, en mayor medida que las acrecienta la consecución de eso mismo por medio del mérito. Por eso no mereció ni la gracia, ni la ciencia, ni la bienaventuranza del alma, ni la divinidad, pues, siendo solo objeto de mérito aquello que aún no se posee, sería necesario que Cristo hubiera carecido alguna vez de esas cosas, carencia que rebaja la dignidad de Cristo en mayor grado de lo que la aumente el mérito, pero la gloria del cuerpo, u otras cosas de este género, es inferior a la dignidad del mérito, por pertenecer ésta a la virtud de la caridad, y por consiguiente, hay que concluir diciendo que Cristo mereció la gloria del cuerpo y las cosas atinentes a su excelencia exterior, como son la ascensión, la veneración y otros bienes por el estilo. Y así resulta evidente que pudo merecer algo para sí. A las objeciones. 1. El gozo, que es un acto de la caridad, pertenece a la gloria del alma, que Cristo no mereció, y por eso, si mereció algo por su caridad, no se sigue que el mérito y el premio sean una misma cosa, y sin embargo, no mereció por la caridad propia del bienaventurado, sino por la caridad propia del viador, pues, como antes hemos dicho, Kyujil 15:10, Cristo fue a la vez viador y bienaventurado, y por eso, al no ser ahora viador, no se encuentra en estado de merecer. Tú, a Cristo, en cuanto es Dios e Hijo de Dios por naturaleza, se le debe la gloria divina y el dominio sobre todas las cosas como a Señor principal y supremo. Sin embargo, le es debida la gloria como a hombre bienaventurado, gloria que debió tener, bajo algún aspecto, sin mérito, y bajo otro, con mérito, como es claro por lo ya dicho. En la sol. Otra. La redundancia de la gloria del alma en el cuerpo se produce por disposición divina, de acuerdo con los méritos de los hombres, es a saber, de modo que, así como el hombre merece por los actos del alma, que ejerce mediante el cuerpo, así también sea recompensado con la gloria del alma que se desborda sobre el cuerpo, y por eso no sólo cae bajo el mérito la gloria del alma, sino también la del cuerpo, según las palabras de Rom 8:11. Él dará vida a nuestros cuerpos mortales, por virtud de su Espíritu que habita en nosotros, y, de este modo, la gloria del cuerpo pudo ser objeto del mérito de Cristo. La manifestación de la excelencia de Cristo forma parte de su propio bien, de acuerdo con la entidad que tiene en el conocimiento de los demás, aunque tal manifestación pertenezca más principalmente al bien de quienes le conocen, de acuerdo con la entidad propia de éstos. Pero esto mismo dice, relaciona a Cristo por ser ellos miembros suyos. Artículo 4. ¿Pudo Cristo merecer para los demás? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no pudo merecer para los demás. Pon. En Es 18:20 se dice, el alma que pecare, esa morirá. Luego, por la misma razón, el alma que merezca, esa será recompensada. Por consiguiente, no es posible que Cristo haya merecido para los demás,
Tua. De la plenitud de la gracia de Cristo reciben todos, como se dice en JN 1:16. Ahora bien, los demás hombres, que poseen la gracia de Cristo, no pueden merecer para los demás, pues en Es 14:20 se lee, aunque estuvieran en una ciudad Noé, Daniel y Job, no salvarían un hijo ni una hija, sino que, por su propia justicia, salvarían ellos sus vidas. Luego tampoco Cristo pudo merecer algo para nosotros. El salario que uno merece le es debido en justicia, y no por gracia, como es manifiesto por Rom 4:4. Por consiguiente, si Cristo mereció nuestra salvación, se sigue que ésta no proviene de la gracia de Dios, sino de la justicia, y que procede injustamente con los que no salva, porque el mérito de Cristo llega a todos. Contra esto está lo que se dice en Rom 5:18. Como por el delito de uno solo llega a todos la condenación, así también por la justicia de uno solo llega a todos la justificación de la vida. Ahora bien, el demérito de Adán redunda en condenación de los demás. Luego mucho más redundará en todos el mérito de Cristo. Respondo, como antes hemos dicho, Kyrios 1:5, Cristo tuvo la gracia no solo como hombre particular, sino como cabeza de toda la Iglesia, a la que todos están unidos como los miembros a la cabeza, formando con ellos una sola persona mística, y de ahí proviene el que el mérito de Cristo se extienda a los demás, por ser miembros suyos. Como en un único hombre, la acción de la cabeza pertenece, en cierta manera, a todos sus miembros, pues no siente solo para sí misma, sino para todos los miembros. A las objeciones. 1. El pecado de un individuo particular solo le perjudica a él mismo, en cambio, el pecado de Adán, por haberlo hecho Dios principio de toda la naturaleza, se extiende a todos los otros mediante la propagación carnal y, de la misma manera, el mérito de Cristo, constituido por Dios cabeza de todos los hombres en cuanto a la gracia, se extiende a todos sus miembros. Los demás no reciben de la plenitud de Cristo la fuente de la gracia, sino una gracia particular, y, por eso, no es necesario que los otros hombres puedan merecer, como Cristo, en favor de los demás. 3. Así como el pecado de Adán no se deriva a los demás, sino por medio de la generación carnal, así el mérito de Cristo no llega a los demás, sino por medio de la regeneración espiritual, que se realiza en el bautismo, por la cual somos incorporados a Cristo, según Gal 3:27. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis vestido de Cristo. Y esta misma regeneración en Cristo es una gracia otorgada al hombre. Y, de esta manera, la salvación del hombre proviene de la gracia.